El sol ardiente de julio caía sobre Ciudad de México, mientras el padre Luis Toro, recién llegado de Venezuela, se ajustaba el alzacuello clerical, notando cómo el sudor ya empapaba su camisa negra. A sus 51 años, este sacerdote venezolano, de rostro sereno y mirada penetrante, había recorrido muchos lugares del mundo como misionero de la misericordia, pero México representaba un desafío especial. «Bienvenido a la Basílica de Guadalupe, Padre Luis», le saludó el padre Joaquín Hernández, un hombre mayor de cabello cano y sonrisa cálida. Su reputación lo precede. Sus videos han sido una bendición para muchos fieles mexicanos. Luis sonrió con humildad mientras observaba la majestuosidad de la basílica. Había venido a México para una misión de 3 meses, invitado por la arquidiócesis para dar una serie de conferencias sobre apologética católica y realizar trabajo pastoral en algunas de las zonas más necesitadas de la capital. «Gracias por recibirme, Padre Joaquín. Es un honor estar en la tierra de la Virgen de Guadalupe», respondió Luis, sintiendo la emoción de estar en un lugar tan significativo para la fe católica en América Latina. Su hospedaje sería modesto. Una pequeña habitación en la casa parroquial de Santa María de la Asunción, en Tepito, uno de los barrios más antiguos y complejos de la Ciudad de México. Conocido por su mercado informal y su historia de marginación, Tepito representaba exactamente el tipo de lugar donde Luis sentía que su misión cobraba mayor sentido. Esa noche, después de instalarse, Luis observó desde la ventana de su habitación. Las calles bullían de vida, vendedores ambulantes recogiendo sus puestos, niños jugando fútbol en callejones estrechos, y el constante ir y venir de personas trabajadoras que regresaban a sus hogares después de largas jornadas. «Señor, guía mis pasos en esta tierra», murmuró mientras sacaba su Biblia gastada y la abría en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. «En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». El padre José Manuel, el párroco local, un hombre robusto de unos 60 años con un conocimiento profundo de Tepito, le había advertido: «Padre Luis, aquí encontrará realidades difíciles. Tenemos drogadicción, pobreza extrema, familias destruidas, pero también una fe inquebrantable y una solidaridad que sorprende. Este barrio tiene mala fama, pero su corazón es grande». Luis había asentido. No era ajeno a la pobreza ni a los desafíos sociales. En Venezuela, la crisis económica había devastado a su país. Había visto el hambre, la desesperación y también la inquebrantable esperanza humana. «Mañana le mostraré los alrededores», había dicho José Manuel. «Comenzaremos temprano con la misa de 6:00 a.m. Aquí los trabajadores madrugan, y nuestra iglesia se llena antes del amanecer». Ahora, preparándose para dormir, Luis repasaba mentalmente su agenda. Además de las conferencias programadas en diversas parroquias e instituciones católicas, dedicaría las mañanas a visitar enfermos y las tardes a un proyecto especial, un espacio de escucha y orientación para jóvenes en riesgo. El obispo auxiliar le había pedido específicamente que trabajara con los jóvenes de Tepito, muchos de ellos bordeando peligrosamente el mundo de las pandillas. Se arrodilló para su oración nocturna. «Señor, háblame a través de este pueblo. Permíteme ser instrumento de tu paz y misericordia en estas calles». No sabía que sus palabras serían probadas mucho antes de lo que imaginaba, ni que en las calles de Tepito encontraría una historia que cambiaría profundamente su perspectiva sobre la fe y la resistencia humana. Mientras el sueño comenzaba a vencerlo, las sirenas policiales y el rumor distante de la ciudad más poblada de Latinoamérica formaban una extraña canción de cuna. Mañana comenzaría verdaderamente su misión en México, sin imaginar que el encuentro que transformaría su estancia ocurriría en menos de 48 horas, con una mujer que nadie parecía notar y un niño que todos preferían olvidar. El amanecer en Ciudad de México llegó con el repique de campanas y el aroma de pan recién horneado que se filtraba desde las panaderías cercanas. A las 5:30 a.m., el padre Luis ya estaba en la sacristía de Santa María de la Asunción, preparándose para su primera misa en suelo mexicano.
La iglesia, una construcción colonial de fachada desgastada pero interior sorprendentemente bien conservado, comenzó a llenarse poco a poco. Trabajadores con uniformes, madres con niños pequeños, ancianos apoyados en bastones, todos llegaban en silencio y ocupaban los bancos de madera pulidos por generaciones de fieles. Luis observó con sorpresa cómo, a pesar de ser tan temprano, la iglesia se llenaba casi por completo. El padre José Manuel tenía razón. Aquí, la fe madrugaba junto con el pueblo. Son gente trabajadora, le susurró José Manuel mientras se colocaban las vestiduras. Muchos son comerciantes del mercado, vienen antes de iniciar su jornada. Otros son obreros que entran a las 7. Tepito nunca duerme realmente. La misa transcurrió con una solemnidad que conmovió a Luis. Acostumbrado a la calidez venezolana, encontró en los fieles mexicanos una devoción profunda, menos expresiva quizás, pero igualmente intensa. Durante su homilía, habló sobre la parábola del buen samaritano, adaptando su acento venezolano para hacerse entender mejor. A veces el prójimo que debemos amar no es quien esperamos, dijo, notando cómo algunos fieles asentían. Está en las esquinas de Tepito, en los rostros de quienes muchos prefieren no ver. Después del desayuno, José Manuel lo llevó a recorrer el barrio. Tepito bullía de actividad. El famoso mercado informal extendía sus puestos por calles enteras, vendiendo desde electrodomésticos hasta ropa, alimentos y artículos religiosos. Aquí puedes encontrar literalmente cualquier cosa, explicó José Manuel con una sonrisa resignada. Algunas legales, otras no tanto. Luis observaba todo con ojos atentos. Detrás del caos aparente, detectaba un orden complejo, códigos tácitos que todos parecían entender. Los vendedores se saludaban entre sí, compartían comida, vigilaban los puestos vecinos cuando alguien necesitaba ausentarse. Ve a ese hombre. José Manuel señaló discretamente a un anciano que vendía veladoras. Don Héctor, 82 años. Ha sobrevivido a 2 terremotos devastadores, a la violencia de los años difíciles, a la pérdida de 2 hijos. Y cada mañana sigue aquí, vendiendo veladoras y rezando por todos los que pasan. Se acercaron a saludar. Don Héctor, al reconocer a los sacerdotes, enseguida les ofreció café de un termo gastado. Padre Luis, el venezolano, sonrió el anciano. Lo he visto en YouTube. Mis nietos me muestran sus videos. Es un honor tenerlo en nuestro Tepito. Luis, sorprendido por el reconocimiento, compartió unos minutos con don Héctor, quien le contó brevemente sobre los cambios en el barrio a lo largo de décadas. La gente cree que Tepito es solo delincuencia, padre, dijo el anciano con voz serena. Pero somos mucho más que eso. Aquí cuando alguien cae, 10 manos lo levantan. Continuaron el recorrido, pasando por la famosa Plaza Garibaldi, donde algunos mariachis ya ensayaban a pesar de la hora temprana, y luego hacia la impresionante iglesia de San Francisco, otra parroquia histórica del área. Esta tarde tendrá su primera sesión con los jóvenes, comentó José Manuel mientras regresaban. Son casos difíciles la mayoría, hijos de comerciantes, algunos con familiares en prisión, chicos que han normalizado la violencia como parte de la vida cotidiana. Luis asintió, pensativo. En Venezuela trabajé con situaciones similares. La clave es escuchar primero, predicar después. Al doblar una esquina, una escena captó su atención. En un rincón relativamente tranquilo, donde un callejón se ensanchaba ligeramente formando un pequeño espacio triangular, una mujer joven estaba sentada en el suelo sobre cartones. Vestía ropa desgastada y sucia, y tenía el cabello negro recogido descuidadamente. A su lado, un niño pequeño, de aproximadamente 1 año y medio, intentaba ponerse de pie con piernas temblorosas. Lo que conmovió a Luis fue la interacción entre ambos. La mujer, a pesar de su evidente situación de calle, mostraba una paciencia infinita, sosteniendo las manitas del pequeño, animándolo con palabras suaves. Eso es, Mateo. Un pasito más. Tú puedes, mi cielo. El niño, con una concentración absoluta en su rostro redondo y moreno, daba pasos inseguros pero determinados. ¿Los conoce?
preguntó Luis, sin poder apartar la mirada de la escena. José Manuel observó con tristeza. Es Alma. Lleva unos 8 meses en el barrio. Nadie sabe mucho de ella, excepto que vino del sur, posiblemente Oaxaca o Chiapas. No pide dinero activamente, pero acepta comida o ropa para el niño. Algunos comerciantes le dan sobras al final del día. Luis sintió una punzada en el corazón. La dignidad con que aquella mujer trataba a su hijo, enseñándole a caminar como cualquier madre orgullosa, contrastaba dolorosamente con el entorno de miseria. ¿Se ha intentado ayudarla?, preguntó. Hemos ofrecido llevarla a un albergue, respondió José Manuel, pero no acepta. Hay rumores de que escapa de alguien, posiblemente un marido abusivo. Parece temer a las instituciones. En ese momento, el niño logró dar 3 pasos seguidos sin tambalearse demasiado, y la cara de Alma se iluminó con una sonrisa radiante. Aplaudió suavemente, como si celebrara el mayor logro del mundo, y el pequeño respondió con una risa cristalina que resonó en el callejón. Luis se detuvo, incapaz de seguir caminando. Había algo en esa escena que trascendía la pobreza material, una lección sobre el amor y la esperanza que ninguna de sus conferencias teológicas podría capturar mejor. Mañana la buscaré, murmuró, más para sí mismo que para José Manuel. Quiero hablar con ella. No sabía entonces que ese sería el comienzo de un camino inesperado, ni que detrás de esa simple escena de una madre enseñando a caminar a su hijo, se escondía una historia de dolor, valentía y redención, que sacudiría incluso su fe experimentada. La primera sesión de Luis con los jóvenes de Tepito resultó menos intimidante de lo esperado. 15 adolescentes, en su mayoría varones entre 14 y 19 años, habían acudido al salón parroquial, algunos claramente por obligación familiar, otros por curiosidad genuina sobre el padre extranjero. En lugar de comenzar con oraciones o enseñanzas bíblicas, Luis optó por un enfoque diferente. Compartió historias de su Venezuela natal, habló sobre el fútbol, mencionando a los jugadores mexicanos que jugaban en ligas europeas, y finalmente les preguntó sobre sus sueños. ¿Qué quieres ser en 10 años?, preguntó directamente a Miguel, un chico delgado de 15 años que había permanecido en silencio. Nadie nos pregunta eso, padre, respondió con sorpresa. Aquí solo te preguntan de qué banda eres, o si ya vendiste lo suficiente en el puesto. Esa respuesta marcó el tono de la reunión. Por casi 2 horas, Luis simplemente escuchó mientras los jóvenes, inicialmente reticentes, comenzaron a compartir fragmentos de sus realidades. La presión de las pandillas, el abandono escolar por necesidad económica, los padres ausentes o encarcelados. Volveré pasado mañana, anunció al terminar, y seguiremos hablando, sin juzgar, solo conversando. Algunos chicos asintieron, y Luis notó que el hielo inicial se había roto. Recordó las palabras de su profesor en el seminario. La evangelización comienza por el oído del sacerdote, no por su boca. A la mañana siguiente, después de la misa de 6:00 a.m., Luis pidió permiso al padre José Manuel para recorrer solo algunas calles. Tenía un propósito claro: encontrar a Alma y su pequeño hijo. La encontró en un lugar diferente. Esta vez estaba sentada en una pequeña plaza, a la sombra de un árbol raquítico. El niño jugaba con una caja de cartón que Alma había convertido ingeniosamente en un rudimentario carrito de juguete. A pesar de sus ropas desgastadas, Luis notó que tanto ella como el niño estaban relativamente limpios. Alma debía hacer esfuerzos extraordinarios para mantener cierta dignidad en su situación. «Buenos días», saludó Luis, acercándose con cautela para no alarmarla. «Soy el padre Luis, de la parroquia de Santa María». Alma levantó la mirada con evidente desconfianza. Sus ojos, de un marrón oscuro, mostraban una mezcla de alerta y resignación. Luis calculó que no tendría más de 23 años, aunque las dificultades de la vida en la calle la hacían parecer mayor. «No necesitamos nada, padre», respondió ella con voz suave pero firme, en un acento que confirmaba su origen sureño. «Estamos bien». Luis notó cómo instintivamente acercaba al niño hacia sí, en un gesto protector. «Solo quería presentarme».
continuó Luis, manteniendo una distancia respetuosa. Ayer los vi en el callejón. Tu hijo está aprendiendo a caminar, ¿verdad? Lo haces muy bien con él. El comentario pareció sorprenderla. Quizás estaba acostumbrada a ser invisible, o peor, a recibir miradas de lástima o desprecio. Que alguien notara su esfuerzo como madre parecía desconcertarla. Se llama Mateo, dijo finalmente, con un ligero ablandamiento en su expresión. Cumplirá 2 años el próximo mes. Mateo, repitió Luis, sonriendo al niño, que lo observaba con ojos curiosos. Como el evangelista, un nombre fuerte. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Luis sabía que no debía presionar. Las personas en situación vulnerable desarrollan un fino instinto para detectar falsas intenciones o aproximaciones interesadas. En la parroquia servimos desayuno los martes y jueves, comentó casualmente. Nada formal, sin registros ni preguntas. Por si algún día quieres venir con Mateo. Alma asintió levemente, sin comprometerse. Luis comprendió que era momento de retirarse. Fue un gusto conocerlos, dijo. Y cuando estaba a punto de alejarse añadió, por cierto, estaré allí mañana por la mañana. Estamos recibiendo algunas donaciones de ropa para niños. Quizás haya algo de la talla de Mateo. No hubo respuesta verbal, pero Luis creyó detectar un destello de consideración en los ojos de Alma. Mientras regresaba a la parroquia, Luis reflexionaba. Algo en la mirada de esa joven le resultaba familiar. Había visto esa misma combinación de miedo y orgullo, digno en mujeres de áreas rurales venezolanas que huían de situaciones violentas, pero intuía que la historia de Alma era aún más compleja. Esa tarde, mientras preparaba su conferencia sobre la misericordia en tiempos de crisis, decidió incluir una reflexión sobre las madres solteras en situación de vulnerabilidad. La imagen de Alma enseñando a caminar a Mateo en medio de la adversidad se había convertido para él en un símbolo poderoso. Hoy vi el rostro de la Virgen María en una calle de Tepito, escribió en sus notas. Una madre que, como María camino a Egipto, huye para proteger a su hijo, llevando consigo solo lo esencial, su amor. No imaginaba que, al día siguiente, descubriría cuán profética era esa comparación, ni que el secreto de Alma sacudiría no solo su percepción sobre ella, sino sobre su propia misión en México. El jueves amaneció con una llovizna fina que transformaba las calles de Tepito en espejos sucios. Desde temprano, Luis ayudó a preparar el desayuno comunitario que la parroquia ofrecía 2 veces por semana. Doña Remedios, una viuda septuagenaria que coordinaba voluntariamente la cocina, dirigía las operaciones con la precisión de un general. Hoy vendrán más personas por la lluvia, padre, comentó mientras revolvía una enorme olla de atole de maíz. Siempre es así cuando el clima está feo. Luis asentía, dividiendo su atención entre la tarea de rebanar pan y la puerta del salón parroquial. Aunque intentaba no admitirlo, esperaba ver a Alma y Mateo entre los asistentes. A las 8:30, el comedor estaba lleno. Familias completas, ancianos solitarios, algunos jóvenes trabajadores y varias personas en situación de calle formaban una comunidad temporal unida por la necesidad y la gratitud. Luis servía, conversaba brevemente con cada persona, aprendía nombres, escuchaba fragmentos de historias. Fue el padre José Manuel quien la vio primero. «Mire quién vino», murmuró a Luis, señalando discretamente hacia la entrada. Alma estaba de pie en el umbral, con Mateo en brazos. La lluvia había empapado su rebozo, y el niño se acurrucaba contra su pecho. Parecía indecisa, como si aún considerara la posibilidad de marcharse. Luis se aproximó con naturalidad, sin prisa. «Buenos días, Alma. Bienvenidos», dijo simplemente. «Hay un lugar allí», señaló una mesa donde quedaban 2 sillas vacías. «El atole está caliente, justo lo que se necesita con esta lluvia». Ella asintió, aún tensa, y se dirigió al lugar indicado. Luis notó que algunos comensales la miraban con curiosidad o recelo. Las personas en extrema pobreza a veces desarrollan jerarquías invisibles, y Alma, como recién llegada y mujer sola, ocupaba un escalón bajo en esa estructura tácita. Doña Remedios, sin embargo,
La recibió con la misma eficiencia cálida que dispensaba a todos. Trajo un plato adicional con panqué para Mateo, y hasta improvisó un babero con una servilleta de papel. Los niños primero comen con los ojos, luego con la boca, comentó la anciana, arrancando una pequeña sonrisa de Alma. Luis continuó con sus tareas, evitando prestar atención excesiva a la joven madre. Intuía que cualquier trato especial la incomodaría o alejaría. Sin embargo, no pudo evitar observar cómo, incluso en ese entorno, Alma mantenía una dignidad innata. Enseñaba a Mateo a usar la cuchara, limpiaba su boca pacientemente, le hablaba en voz baja. Cuando el comedor comenzó a vaciarse, Luis finalmente se acercó de nuevo y se sentó frente a ella. ¿Estuvo bueno el desayuno?, preguntó casualmente. Sí, gracias, respondió Alma. Su voz era suave, con un acento del sur profundo de México. Mateo comió bien. El niño, ahora más cómodo en el ambiente cálido, jugueteaba con un trozo de pan, observando a Luis con la curiosidad natural de los pequeños. Mencionó algo sobre ropa, dijo Alma después de una pausa, con notable dificultad para pedir ayuda. Claro, Luis sonrió. Recibimos algunas donaciones. Si me permites, puedo mostrarte lo que tenemos de su talla. En la pequeña bodega parroquial, Luis seleccionó algunas prendas en buen estado. 2 camisetas, un pantalón, un suéter ligero y un gorro para la lluvia. También incluyó un par de zapatos pequeños que parecían casi nuevos. A veces también recibimos pañales, comentó mientras colocaba todo en una bolsa de papel. Si necesitas, podemos apartar algunos. Alma tomó la bolsa con manos ligeramente temblorosas. Gracias, padre. Luis asintió, respetando el esfuerzo que aquella aceptación representaba para su orgullo. Entonces notó algo que había pasado por alto. Un moretón parcialmente visible en la muñeca de Alma, que asomaba bajo la manga de su desgastada blusa. Su expresión debió cambiar, porque inmediatamente Alma bajó la manga y desvió la mirada. ¿Necesitas atención médica?, preguntó Luis con cautela. No es nada. La respuesta fue automática, defensiva. Hay una clínica comunitaria a 2 cuadras, continuó Luis. Atienden sin preguntar documentos. Alma negó con la cabeza, recogiendo a Mateo que comenzaba a inquietarse. Tenemos que irnos. Luis comprendió que no debía insistir. Mientras los acompañaba hacia la salida, notó que había dejado de llover. El desayuno es los martes y jueves, recordó, pero la parroquia está abierta todos los días. Si necesitas algo. Fue entonces cuando ocurrió. Al cruzar el patio parroquial, un hombre de mediana edad con chamarra de cuero entró apresuradamente. Al ver a Alma, se detuvo en seco. «¡Carmen!», exclamó, claramente sorprendido. El efecto fue inmediato. Alma palideció visiblemente. Sus ojos se abrieron con terror genuino, y con un movimiento instintivo, giró a Mateo hacia el lado opuesto, como protegiéndolo de la mirada del recién llegado. «Te equivoca», murmuró con voz casi inaudible. «No me llamo así». El hombre dio un paso adelante, confundido. «Carmen Suárez, de Guajuapan. Soy Ernesto. Trabajé con tu padre en la construcción. Te reconocí por...». «No me llamo Carmen». La interrupción fue tajante, casi desesperada. «Por favor». Luis intervino percibiendo el pánico creciente en la joven. «Señor, creo que está confundiendo a la señora. Ella es Alma». El hombre retrocedió, desconcertado. «Disculpe, padre, es que se parece mucho. Pero tiene razón, debo haberme equivocado». Tan pronto como el hombre se alejó hacia el interior de la parroquia, Alma sujetó la bolsa de ropa y a Mateo con fuerza. «No puedo volver aquí», dijo con urgencia. «Lo siento». Antes de que Luis pudiera responder, ella ya cruzaba rápidamente el portón parroquial, perdiéndose entre la multitud de la calle. Luis permaneció inmóvil, procesando lo ocurrido. El terror en los ojos de Alma había sido inconfundible. No era solo el miedo de quien teme ser descubierto, sino el pánico profundo de alguien que huye por su vida. «Carmen Suárez de Guajuapan», repitió para sí mismo, memorizando el nombre y el lugar. Guajuapan de León era una ciudad en Oaxaca, si recordaba correctamente. Algo grave había ocurrido en la vida de esa joven,
algo que la había obligado a cambiar su identidad y vivir en las calles con un niño pequeño. Luis sintió que su responsabilidad ya no era solo espiritual. Aquella mujer y su hijo podrían estar en peligro real. Esa tarde, después de mucha reflexión y oración, tomó una decisión. Necesitaba conocer la verdad sobre Alma, o Carmen, para poder ayudarla adecuadamente. Pero tendría que actuar con extrema cautela para no empeorar su situación. Lo que no imaginaba era que la verdad resultaría más compleja y dolorosa de lo que cualquier suposición podría anticipar. Durante los siguientes 3 días, no hubo señal de Alma y Mateo en los alrededores de la parroquia. Luis recorrió discretamente las calles de Tepito donde la había visto antes. Preguntó cautelosamente a algunos comerciantes que podrían conocerla, pero nadie parecía haberla visto recientemente. Quizás se asustó y cambió de zona, comentó el padre José Manuel cuando Luis finalmente compartió su preocupación. Muchas personas en situación de calle tienen un pasado que prefieren mantener enterrado. Pero Luis no podía quitarse de la mente la expresión de terror en los ojos de Alma. Creo que necesito averiguar más, confesó. El nombre Carmen Suárez, de Guajuapán, podría estar en problemas serios. José Manuel lo observó con preocupación. Ten cuidado, Luis. A veces, queriendo ayudar, podemos empeorar las cosas. No obstante, le ofreció usar la computadora parroquial. Esa noche, después de su sesión con los jóvenes, que iba progresando notablemente, Luis decidió investigar. Una búsqueda básica de Carmen Suárez Guajuapan no arrojó resultados relevantes. Intentó añadir términos como desaparecida o buscada, sin éxito. México era un país grande, con miles de personas desaparecidas anualmente, y muchos casos ni siquiera llegaban a ser reportados formalmente. Estaba a punto de rendirse cuando recordó algo. El hombre había mencionado que trabajó con el padre de Carmen en la construcción. Un nuevo intento, esta vez buscando noticias relacionadas con accidentes de construcción en Guajuapán en los últimos años, produjo un resultado devastador. Un artículo de un periódico local de Oaxaca, fechado 18 meses atrás, relataba el trágico derrumbe de un edificio en construcción que había cobrado la vida de 5 trabajadores. Entre los fallecidos, figuraba Roberto Suárez Méndez, de 52 años. El artículo mencionaba que dejaba a su esposa, María Dolores, y a su hija Carmen, de 22 años. Luis sintió un nudo en la garganta. La cronología encajaba perfectamente con la edad aparente de Alma Carmen y la de Mateo. Un segundo artículo, más reciente, informaba sobre las investigaciones posteriores, que habían revelado graves negligencias en materia de seguridad por parte de la constructora. Las familias habían iniciado un proceso legal que se complicó cuando el dueño de la empresa resultó tener conexiones con políticos locales. Buscando justicia, se titulaba el artículo, que incluía una fotografía de varias mujeres sosteniendo pancartas frente a un juzgado. Luis entrecerró los ojos para distinguir mejor los rostros, y entonces la vio. Una joven que, sin duda, era Alma, Carmen, más saludable y mejor vestida, pero indudablemente ella, sosteniendo un cartel que exigía justicia. El último artículo, de hace 10 meses, mencionaba brevemente que el caso se había estancado tras la misteriosa muerte de un testigo clave y la desaparición de la hija de uno de los trabajadores fallecidos, quien había estado liderando la lucha de las familias. Luis se reclinó en la silla, abrumado. Las piezas comenzaban a encajar. Carmen Suárez había sido amenazada por buscar justicia para su padre y se había visto obligada a huir, probablemente embarazada o con un bebé recién nacido, hasta terminar viviendo en las calles de una ciudad, a cientos de kilómetros de su hogar. Pero algo no encajaba del todo. La línea temporal sugería que Mateo ya habría nacido cuando Carmen lideraba las protestas, pero en los artículos no se mencionaba que tuviera un hijo. ¿Quién era realmente el pequeño Mateo? ¿Y dónde estaba ahora María Dolores, la madre de Carmen? Luis cerró la computadora, invadido por una sensación de urgencia. Tenía que encontrar a Alma, Carmen, lo antes posible.
no solo para ofrecerle ayuda, sino para advertirle que su pasado podría haberla alcanzado en Ciudad de México. Esa noche, Luis apenas pudo dormir. Imágenes de Alma y Mateo en peligro asaltaban su mente. Rogó a Dios por la seguridad de ambos y por la sabiduría para manejar la situación. Al amanecer, tomó una decisión. Usaría su conferencia de la tarde en una parroquia cercana para intentar localizarla. La conferencia de Luis en la parroquia de San Judas Tadeo atrajo a un centenar de personas. Su reputación como orador y apologista católico se había extendido rápidamente entre los feligreses de Ciudad de México. Sin embargo, mientras hablaba sobre la dignidad humana en tiempos de crisis, su mente divagaba hacia Alma y Mateo. Al finalizar, modificó ligeramente su conclusión. A veces, Cristo se nos presenta bajo el disfraz de una madre que enseña a su hijo a caminar en las calles más olvidadas de nuestra ciudad, dijo, esperando que el mensaje llegara a oídos de quien pudiera conocer su paradero. Una madre que, como María, huye para proteger lo más preciado. Si conocen a alguien así, recuerden que nuestras puertas están abiertas para ayudar, sin juzgar, sin preguntar documentos, sin exigir explicaciones. Varios asistentes asintieron conmovidos por la analogía. Al terminar, mientras saludaba a los feligreses, una anciana de rostro arrugado y ojos vivaces se acercó. «Habla de la muchacha que vive cerca del mercado, ¿verdad, padre?», preguntó con voz quebradiza. «La que tiene al niñito». Luis contuvo su emoción. «¿La conoce?». «La he visto», respondió la anciana. «Mi nieta vende frutas en el mercado y a veces le regala plátanos para el pequeño. Desde hace 2 días duerme en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Parece que busca protección de la Virgen. La Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más importante de México, acogía diariamente a miles de peregrinos. Entre tantas personas, Alma podría pasar desapercibida y sentirse relativamente segura». «Gracias», respondió Luis con sincera gratitud. ¿Podría su nieta avisarle que el padre Luis la está buscando para ayudarla? Solo si la ve, por supuesto. La anciana asintió. «Dios lo acompañe, padre. Esa muchacha tiene los ojos más tristes que he visto». A la mañana siguiente, Luis viajó temprano a la basílica. El enorme complejo religioso bullía de actividad. Peregrinos de rodillas avanzando hacia el templo. Vendedores de recuerdos religiosos. Familias enteras llegadas de provincias lejanas para ver la imagen milagrosa de la Virgen. Durante horas recorrió los alrededores, observando con atención a cada mujer joven con niño. Finalmente, cuando el sol de mediodía caía inclemente sobre la explanada, la vio. Alma estaba sentada en un rincón del atrio, a la sombra de una columna. Mateo dormía en su regazo, cubierto con una manta ligera a pesar del calor, como si su madre quisiera ocultarlo de miradas indiscretas. Llevaba la misma ropa del último encuentro, pero había incorporado el gorro para Mateo que Luis le había dado. Se acercó lentamente, dándole tiempo para percatarse de su presencia. «Alma», saludó con voz tranquila. Ella levantó la mirada y Luis vio varias emociones cruzar su rostro. Sorpresa, miedo, resignación y finalmente, un destello de alivio. «Padre Luis», respondió con voz cansada. «¿Cómo me encontró?». «La gente buena reconoce a la gente buena», respondió simplemente. «¿Puedo sentarme?». Ella asintió levemente. «Alma, o quizás debería decir Carmen», comenzó Luis con suavidad. Sus ojos se agrandaron con alarma. «Por favor, no diga ese nombre», suplicó en voz baja. «Aquí soy Alma». «Entiendo», aseguró Luis, «y respetaré eso, pero necesito que sepas que averigüé algunas cosas. Sobre el accidente de construcción en Guajuapán, sobre tu padre, Roberto Suárez». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de la joven. Mateo se agitó en sueños, como si percibiera la angustia de su madre. «No fue un accidente», susurró finalmente, con voz entrecortada. «Fue negligencia. Sabían que el edificio no era seguro. Mi papá lo había dicho, pero lo amenazaron con despedirlo si seguía quejándose». Luis asintió, dejándola continuar. «Éramos 5 familias exigiendo justicia.
Su voz se volvió ligeramente más firme al recordar. Al principio nos ignoraron, luego comenzaron las amenazas. Pensamos que solo querían asustarnos, hasta que mataron a don Felipe, el capataz que iba a testificar, continuó Luis, recordando el artículo. Alma asintió. Lo encontraron en un barranco. La policía dijo que fue un accidente, que estaba borracho, pero don Felipe no tomaba desde hacía años. Miró a Luis directamente a los ojos. Después vinieron a mi casa. 2 hombres. Dijeron que yo sería la siguiente si no dejaba el caso. Mi mamá quiso denunciarlos, pero yo tenía miedo. No por mí, sino por él. Bajó la mirada hacia Mateo, que dormía plácidamente, ajeno a la conversación. «Mateo no es tu hijo, ¿verdad?», preguntó Luis suavemente, confirmando la sospecha que había tenido desde su investigación. Alma, o Carmen, respiró profundamente. «Es mi hermano». La revelación dejó a Luis momentáneamente sin palabras. Ahora todo adquiría sentido. Mi mamá tenía 46 años cuando quedó embarazada. Todos decían que era un milagro. Papá estaba tan feliz, pero nunca conoció a Mateo. El accidente ocurrió cuando mi mamá tenía 7 meses de embarazo. ¿Y tu madre?, preguntó Luis con temor. El parto fue difícil. La voz de Carmen se quebró. Hubo complicaciones. Estaba demasiado afectada por la muerte de papá, por el estrés de las amenazas. Pudo ver a Mateo solo 3 días antes de... Su voz se apagó, incapaz de pronunciar la palabra. Luis cerró los ojos, sintiendo el peso de aquella tragedia familiar. En menos de 1 año, Carmen había perdido a su padre, a su madre, y se había convertido en la única protectora de un bebé recién nacido, mientras era amenazada por buscar justicia. «Por eso huiste», dijo, no como pregunta sino como confirmación. «Una noche vinieron de nuevo 2 hombres distintos», continuó ella. «Dijeron que tenía 24 horas para desaparecer o Mateo sufriría un accidente. Tomé lo poco que tenía, los ahorros de mamá, y esa misma noche salí de Guajuapán. Primero fui a Puebla, pero temía estar demasiado cerca. Terminamos aquí, donde nadie me conociera. El dinero se acabó pronto», supuso Luis. Ella asintió. «Intenté buscar trabajo, pero sin documentos, con un bebé. Las pocas opciones eran riesgosas. Preferí vivir en la calle antes que dejar a Mateo con extraños». Luis contempló al niño dormido. A pesar de su condición precaria, se veía relativamente saludable y bien cuidado. Carmen había sacrificado todo, su identidad, su comodidad, sus propios sueños, para mantenerlo a salvo. «Carmen», dijo Luis con voz firme, «quiero ayudarte, no solo con comida o ropa, sino realmente ayudarte. A ti y a Mateo». «¿Por qué?», preguntó ella con genuina confusión. «¿Por qué un sacerdote venezolano querría involucrarse con mis problemas?». Luis sonrió ligeramente. «Porque hace muchos años, en Venezuela, mi hermana estuvo en una situación similar, amenazada, perseguida, con un bebé a cuestas. Alguien la ayudó cuando más lo necesitaba. Prometí que si alguna vez encontraba a alguien en circunstancias parecidas, haría lo mismo». No mencionó que el niño que su hermana había protegido con tanta desesperación era él mismo, rescatado de un padre violento cuando apenas tenía 2 años. Era una historia que guardaba para otro momento. «¿Confiarás en mí?», preguntó extendiendo su mano. Carmen miró brevemente a Mateo, luego hacia la imagen de la Virgen visible a través de las puertas de la basílica, y finalmente a Luis. Asintió levemente, tomando la mano ofrecida. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a menos de 20 metros de distancia, un hombre con gorra y lentes oscuros observaba la escena con intenso interés, hablando en voz baja por su teléfono celular. «No es mucho, pero estarán seguros aquí», explicó el padre José Manuel mientras abría la puerta de una pequeña habitación en el área trasera de la casa parroquial. El espacio, originalmente destinado a almacenamiento, había sido transformado apresuradamente en un dormitorio básico. Una cama individual, una cuna improvisada con una caja de madera acolchada, una mesita y un pequeño armario componían todo el mobiliario.
Una minúscula ventana con cortinas gruesas proporcionaba algo de ventilación sin revelar demasiado el interior. Carmen entró cautelosamente, con Mateo de la mano. El niño observaba el nuevo entorno con la curiosidad natural de su edad, aparentemente ajeno a la atención de los adultos. ¿Estaremos molestando aquí?, preguntó ella, visiblemente incómoda con la idea de recibir tanta ayuda. Al contrario, respondió José Manuel con una sonrisa cálida. Tener a un pequeño alegra cualquier casa. Además, la parroquia siempre ha sido un santuario para quienes necesitan protección. Luis, que se había mantenido discretamente en segundo plano, añadió: nadie sabrá que están aquí, excepto nosotros dos y doña Remedios, que les traerá comida. Es una situación temporal, mientras buscamos una solución más permanente. Carmen dejó la pequeña bolsa que contenía todas sus pertenencias sobre la cama. Mateo ya había descubierto la cuna, y estaba intentando trepar a ella, riendo. No sé cómo agradecerles, dijo con voz ligeramente temblorosa. No es necesario, respondió Luis, pero hay algo importante que debo preguntarte. ¿Tienes los documentos originales de Mateo? ¿Acta de nacimiento? ¿Cartilla de vacunación? La joven asintió, sacando de entre sus ropas un sobre de plástico cuidadosamente doblado y protegido. Lo abrió, revelando algunos documentos básicos. Mi madre insistió en registrarlo inmediatamente después de nacer, explicó. La cartilla de vacunación está incompleta. No pude llevarlo a todas sus citas. Luis revisó los papeles. Efectivamente, Mateo Roberto Suárez Méndez había nacido en Guajuapan de León, Oaxaca, hijo de María Dolores Méndez Gutiérrez y Roberto Suárez Colmenares, fallecido. No figuraba Carmen como tutora legal. Esto es importante, señaló Luis. Sin documentos que te acrediten como su tutora legal, cualquier solución a largo plazo será complicada. Carmen bajó la mirada. ¿Cree que podrían quitármelo? Es lo único que me queda. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de miedo genuino. No permitiremos que eso suceda, aseguró Luis. Pero necesitamos actuar correctamente. Mi primer instinto fue contactar a las autoridades, denunciar las amenazas contra ti y tu familia. Pero... ¡no!, exclamó Carmen con alarma. La policía de Guajuapan no hizo nada. La constructora tiene contactos poderosos. Si denunciamos, solo conseguiremos alertarlos de nuestra ubicación. Luis y José Manuel intercambiaron miradas preocupadas. La desconfianza de Carmen hacia las autoridades no era infundada en un país donde, tristemente, la corrupción y la impunidad seguían siendo problemas graves. Entonces debemos ser más inteligentes, declaró Luis. Creo que necesitamos hablar con alguien que conozca bien el sistema legal mexicano, pero que no esté directamente conectado con las autoridades locales. ¿Está pensando en la abogada Ramírez?, preguntó José Manuel. Luis asintió. Exactamente. Trabaja con la Defensoría de Derechos Humanos y ha ayudado a varias familias de la parroquia. Podría asesorarnos sin poner en riesgo a Carmen y Mateo. Dirigiéndose a Carmen explicó: Gabriela Ramírez es una abogada de derechos humanos que colabora con organizaciones internacionales. Su oficina está en la capital, pero viene frecuentemente a Tepito para casos de personas vulnerables. Podría ayudarnos a encontrar un camino legal para protegerlos. Carmen parecía dubitativa. ¿Podemos confiar en ella? Con mi vida, respondió José Manuel con convicción. Ayudó a mi propia sobrina cuando enfrentaba deportación de Estados Unidos. Es una mujer de principios. Finalmente, Carmen asintió. Si ustedes confían en ella, yo también. Bien, continuó Luis. La contactaré mañana. Mientras tanto, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre las personas que te amenazaron, la constructora, los políticos involucrados. Cualquier detalle podría ser crucial. Carmen se sentó en la cama, mientras Mateo, cansado de explorar, regresaba a su lado buscando confort. La constructora se llama Desarrollos Pacífico Sur. El dueño es Ernesto Valdivia, pero todos saben que el verdadero poder está en manos de su socio silencioso,
el diputado local Augusto Mondragón. Él nunca aparece en los papeles, pero controla todo. Luis tomaba notas mentalmente, impresionado por la claridad y precisión con que Carmen recordaba estos detalles, a pesar del trauma vivido. Los hombres que me amenazaron nunca dijeron sus nombres, pero uno tenía un tatuaje distintivo en el cuello, como un jaguar. Lo llamaban el gato. El otro era más elegante, hablaba como educado, usaba palabras complicadas, decía que solo cumplía órdenes y que realmente lamentaba la situación. ¿Reconocerías sus voces o rostros?, preguntó Luis. Sin duda, respondió Carmen, y un escalofrío recorrió visiblemente su cuerpo. José Manuel, que había permanecido en silencio, intervino finalmente. Debes estar agotada, y el pequeño también. Descansen hoy. La habitación tiene llave por dentro. Nadie entrará sin tu permiso. Antes de retirarse, Luis añadió: traeré algo de ropa limpia para ambos más tarde. Y Carmen, no estás sola en esto, ¿de acuerdo? La joven asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Ya fuera de la habitación, mientras caminaban hacia la oficina parroquial, José Manuel expresó su preocupación. Esto podría ser más peligroso de lo que imaginamos, Luis. Estamos enfrentándonos a personas poderosas. Luis asintió, sombrío. Lo sé, pero no podemos simplemente mirar hacia otro lado. Esa joven ha pasado por el infierno protegiendo a su hermano pequeño. Es hora de que alguien la proteja a ella. Siempre has tenido debilidad por las causas perdidas, observó José Manuel con una sonrisa cansada. No es una causa perdida, respondió Luis con determinación. Es una causa justa. Y como dijo San Agustín, la esperanza tiene dos hijas hermosas, la indignación y el coraje. La indignación nos enseña a no aceptar las cosas como están, el coraje, a cambiarlas. Lo que Luis no mencionó fue el presentimiento inquietante que sentía. Algo le decía que las personas que habían amenazado a Carmen no se darían por vencidas fácilmente. ¿Habrían seguido su rastro hasta Ciudad de México? ¿Estaría realmente segura en la parroquia? Esa noche, mientras preparaba su conferencia del día siguiente, Luis añadió algo inusual a su rutina: una oración especial por protección y sabiduría, no solo espiritual sino también práctica, porque intuía que pronto la necesitaría. El viernes por la tarde, mientras la Basílica de Guadalupe se llenaba de fieles para la misa vespertina, un automóvil negro con cristales polarizados se detuvo en una calle lateral. Del vehículo descendieron dos hombres, uno corpulento con una chamarra de cuero a pesar del calor, y otro de complexión delgada, vestido con un traje gris de corte impecable. ¿Estás seguro de que la viste aquí?, preguntó el hombre del traje, encendiendo un cigarrillo con estudiada elegancia. Completamente, respondió el otro, cuyo cuello mostraba parcialmente un tatuaje de jaguar. Estaba hablando con un cura. Parecían conocerse. ¿Un cura? El hombre del traje exhaló una bocanada de humo. Esto complica las cosas. No podemos simplemente resolver el asunto como lo haríamos normalmente. ¿Qué hacemos entonces, licenciado? Observar. Averiguar quién es ese sacerdote y qué relación tiene con ella. La chica Suárez es terca, pero no estúpida. No se habría acercado a alguien sin una buena razón. Mientras tanto, completamente ajeno a esta conversación, Luis se encontraba en la oficina parroquial reunido con Gabriela Ramírez, una mujer de unos 40 años, con cabello corto, y una presencia que transmitía confianza inmediata. Su expresión se había tornado progresivamente más grave a medida que Luis le relataba la situación de Carmen y Mateo. Desarrollos Pacífico Sur, repitió Gabriela, tomando notas en una pequeña libreta. Y el diputado Mondragón. No es la primera vez que escucho esos nombres vinculados a casos de corrupción y violencia. ¿Crees que podamos hacer algo legalmente?, preguntó Luis. Gabriela respiró profundo. Es complicado. La chica tiene razón al desconfiar del sistema. Casos como este, donde hay políticos involucrados, suelen estancarse misteriosamente o desaparecer entre trámites burocráticos. Pero debe haber alguna opción, insistió Luis. La hay, concedió Gabriela.
pero requiere estrategia y paciencia. Primero, necesitamos establecer la tutela legal de Carmen sobre Mateo. Sin eso, cualquier plan a largo plazo es inviable. ¿Cómo lo hacemos sin exponerla? Tengo algunos contactos en el DIF que podrían ayudarnos discretamente. Lo más urgente es documentar las amenazas. ¿Dices que otras familias también fueron amenazadas? Luis asintió. Según Carmen, eran 5 familias exigiendo justicia. Una persona fue asesinada, y las demás probablemente desistieron por miedo. Necesitamos encontrarlas, declaró Gabriela. Si conseguimos testimonios múltiples sobre el mismo patrón de amenazas, podríamos presentar el caso directamente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evitando a las autoridades locales potencialmente comprometidas. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Era el padre José Manuel, cuyo rostro normalmente afable mostraba preocupación. «Luis, hay algo que deberías ver», dijo en voz baja. Lo condujo hacia una ventana lateral que daba a la calle. Con un gesto sutil, señaló hacia un automóvil negro estacionado a media cuadra. 2 hombres permanecían apoyados contra el vehículo, aparentemente conversando, pero sus miradas se dirigían frecuentemente hacia la parroquia. «Han estado ahí casi 1 hora», murmuró José Manuel. «No son del barrio». Luis sintió que su pulso se aceleraba. «¿Crees que...?» «No saquemos conclusiones apresuradas», intervino Gabriela, que se había acercado silenciosamente. «Pero tampoco seamos ingenuos. Carmen mencionó algo sobre un tatuaje de jaguar». Luis asintió, sintiendo un nudo en el estómago al distinguir el tatuaje en el cuello de uno de los hombres. «Tienen que salir de aquí», declaró Gabriela con firmeza. «Tú, Carmen y el niño. Si esos hombres están aquí, significa que de alguna manera los han rastreado». «¿Pero cómo?», preguntó Luis, desconcertado. «Nadie sabía que estaban en la parroquia. Alguien debió verlos en la basílica», sugirió José Manuel. «O quizás te siguieron cuando la buscabas». Gabriela ya estaba en acción, sacando su teléfono. «Conozco un lugar seguro, una casa de acogida para mujeres en riesgo, dirigida por religiosas. Está en Coyoacán, lejos de aquí. Tienen protocolos de seguridad estrictos». «¿Cuándo?», preguntó Luis, entendiendo que la situación requería decisiones rápidas. «Ahora mismo. Sal por la puerta trasera. Ve por Carmen y Mateo. Yo sacaré mi auto por el callejón lateral. José Manuel puede crear una distracción si es necesario». Luis quedó impresionado por la precisión táctica de Gabriela. «Parece que has hecho esto antes». «Más veces de las que me gustaría», respondió ella con una sonrisa tensa. «México puede ser un país peligroso para quienes buscan justicia». 20 minutos después, Carmen y Mateo estaban en el asiento trasero del modesto automóvil de Gabriela, cubiertos con una manta para mayor precaución, como había explicado la abogada. Luis ocupaba el asiento del copiloto, mientras José Manuel, fiel a su papel, había salido ostentosamente por la puerta principal de la parroquia, saludando efusivamente a varios feligreses, creando un pequeño tumulto que distrajo momentáneamente la atención de los observadores. «Funcionó», suspiró Gabriela aliviada, observando por el retrovisor cómo el vehículo negro permanecía estacionado, sus ocupantes claramente confundidos por la actividad frente a la parroquia. Carmen mantenía a Mateo firmemente abrazado. El niño, quizás intuyendo la tensión, se mantenía inusualmente quieto y silencioso. «Siento haberlos puesto en peligro», murmuró la joven. «Sabía que eventualmente me encontrarían». «No te culpes», respondió Luis, girándose para mirarla. «Lo importante es que estamos un paso adelante». «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Carmen. «Al hogar Santa Marta», explicó Gabriela mientras conducía hábilmente por las congestionadas calles capitalinas. «Es un refugio para mujeres en situación de violencia, dirigido por las Hermanas de la Caridad. Tiene protección las 24 horas, y nadie entra sin identificación verificada». «¿Y usted, padre Luis?». La preocupación en la voz de Carmen era evidente. Luis intercambió una mirada significativa con Gabriela. «Iré con ustedes esta noche, para asegurarme que estén bien instalados. Después,
Tengo una idea que podría ayudarnos a resolver esta situación de forma permanente. ¿Qué idea?, preguntaron Carmen y Gabriela casi al unísono. Luis observó a través de la ventanilla los edificios de la ciudad pasando rápidamente. Creo que es hora de utilizar mi posición como misionero de la misericordia, nombrado por el Papa Francisco. Tengo conexiones con medios católicos internacionales. Si logramos dar visibilidad al caso, sin revelar la ubicación de Carmen y Mateo, por supuesto, sería mucho más difícil para estos hombres actuar con impunidad. Gabriela asintió pensativamente. La presión mediática podría funcionar, especialmente si viene de fuentes internacionales, fuera del alcance de influencias locales. Es arriesgado, murmuró Carmen, pero había un destello de esperanza en su voz que Luis no había escuchado antes. A veces, respondió él con una sonrisa tranquilizadora. La luz es la mejor protección contra las sombras. Lo que ninguno de ellos mencionó, pero todos sabían, era que estaban entrando en un juego peligroso. Los hombres que habían amenazado a Carmen y causado la muerte de un testigo no se detendrían fácilmente. Y ahora, Luis se había convertido voluntariamente en un objetivo potencial. Mientras el automóvil se alejaba del centro histórico hacia el sur de la ciudad, Luis reflexionaba sobre los giros inesperados de su misión en México. Había venido a dar conferencias sobre apologética católica y ahora estaba involucrado en lo que parecía una película de suspenso, protegiendo a una joven y un niño de criminales poderosos. Dios escribe derecho con líneas torcidas, pensó, recordando el viejo adagio portugués, y se preguntó qué más le depararía esta historia que apenas comenzaba a desenvolverse. El Hogar Santa Marta resultó ser una casona antigua remodelada en una tranquila calle de Coyoacán. Desde fuera, nada indicaba su verdadera función. Parecía simplemente una residencia familiar de clase media. Sin embargo, al ingresar, Luis notó detalles reveladores: cámaras de seguridad discretamente ubicadas, ventanas con refuerzos especiales y un sistema de acceso que requería identificación. Sor Beatriz, una religiosa de unos 60 años con ojos agudos que contrastaban con su sonrisa maternal, los recibió personalmente. Gabriela me explicó la situación básica por teléfono, dijo, conduciendo a Carmen y Mateo hacia una habitación sencilla pero acogedora en el segundo piso. Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Aquí estarán seguros. Luis observó cómo Carmen recorría la habitación con mirada apreciativa, mientras Mateo se dirigía inmediatamente hacia una pequeña caja de juguetes en una esquina. Tenemos 15 mujeres actualmente hospedadas, la mayoría con niños, explicó Sor Beatriz. Ofrecemos asesoría legal, atención psicológica y programas de capacitación laboral. Todo confidencial, por supuesto. ¿Cómo manejan la seguridad?, preguntó Luis, aún preocupado por los hombres que habían estado vigilando la parroquia. Nadie entra sin autorización previa y verificación de identidad, respondió la religiosa con tono firme. Tenemos guardias las 24 horas, aunque vestidos de civil para no llamar la atención, y mantenemos estricta confidencialidad sobre quienes residen aquí. Gabriela, que había permanecido cerca de la puerta como vigilando inconscientemente, añadió: Llevo 7 años colaborando con el Hogar Santa Marta, y nunca ha habido una brecha de seguridad. Y Carmen, que había estado silenciosa, finalmente habló. Gracias, no sé cómo pagarles todo esto. No hay nada que pagar, respondió Sor Beatriz con calidez. Nuestro trabajo es precisamente este, ofrecer un refugio cuando más se necesita. Después de asegurarse que Carmen y Mateo estuvieran cómodamente instalados, Luis y Gabriela se reunieron en una pequeña oficina en la planta baja para discutir los siguientes pasos. Contactaré a algunos colegas en la Comisión de Derechos Humanos, explicó Gabriela, organizando sus notas. Podemos comenzar a documentar el caso sin revelar la ubicación actual de Carmen. Luis asintió, y luego compartió su plan más detallado. Tengo un contacto en Radio Católica Internacional. El director, Alessandro Gisotti, trabajó conmigo en Venezuela durante la crisis humanitaria. Puedo organizar una entrevista donde hable sobre la corrupción en la industria de la construcción en México.
mencionando casos específicos sin revelar nombres de víctimas vivas. ¿No es peligroso para usted?, preguntó Gabriela preocupada. Probablemente, admitió Luis con una sonrisa tensa. Pero tengo algo de protección por mi posición como misionero de la misericordia, nombrado directamente por el Vaticano. Atacar a un sacerdote con ese perfil internacional generaría demasiada atención. Gabriela no parecía completamente convencida. Estos hombres han demostrado que no les importa mucho la mala publicidad. Mataron a un testigo y amenazaron a un bebé. Por eso debemos actuar rápido y en múltiples frentes, respondió Luis. Mientras tú trabajas con la Comisión de Derechos Humanos, yo utilizaré mis conferencias programadas para hablar indirectamente sobre el caso, y buscaré a las otras familias amenazadas en Guajuapán. Si logramos reunir sus testimonios, eso podría funcionar, concedió Gabriela, pensativa. Una cosa es amenazar a familias aisladas en un pueblo pequeño. Otra muy distinta es enfrentar un caso que tiene atención internacional y múltiples testigos coordinados. Se despidieron de Carmen con la promesa de regresar pronto. La joven parecía más tranquila, sabiendo que Mateo estaba seguro por primera vez en meses. Durante los días siguientes, Luis y Gabriela trabajaron incansablemente. La abogada presentó una denuncia preliminar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuidadosamente redactada para proteger la identidad actual de Carmen. Luis, por su parte, dio una entrevista a Radio Católica Internacional que fue transmitida en varios países de Latinoamérica. La corrupción que permite construcciones inseguras no es solo un delito económico, declaró en la entrevista. Es un pecado que clama al cielo cuando cobra vidas inocentes. Y peor aún cuando el sistema que debería proteger a las víctimas se vuelve cómplice del silenciamiento. Sin mencionar nombres específicos, relató la historia de Roberto Suárez y las otras víctimas del derrumbe en Guajuapan, enfatizando cómo las familias habían sido sistemáticamente amenazadas por buscar justicia. La entrevista tuvo un impacto inmediato. Varios medios mexicanos la retomaron, generando un debate sobre la seguridad en la construcción y la impunidad de las empresas vinculadas a políticos. Un periódico nacional publicó un reportaje de investigación sobre Desarrollos Pacífico Sur, revelando otros casos sospechosos en su historial. El tercer día después de la entrevista, Luis recibió una llamada de un número desconocido, mientras preparaba su conferencia vespertina. Padre Luis Toro. La voz masculina sonaba educada pero fría. Mi nombre es irrelevante. Represento a personas que están muy interesadas en su reciente actividad mediática. Luis sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. ¿En qué puedo ayudarle? Verá, padre, hay ciertos temas en México que es mejor dejar descansar. El trágico accidente de Guajuapan, por ejemplo. No aporta nada positivo revivir esas historias dolorosas. La justicia siempre aporta algo positivo, respondió Luis con firmeza. Un suspiro de fastidio se escuchó al otro lado de la línea. Padre Toro, usted es un visitante en nuestro país. Tiene una misión espiritual importante, conferencias que dar, almas que guiar. ¿Por qué complicar su estancia con asuntos que no le conciernen directamente? Todo sufrimiento humano me concierne directamente. Es parte de mi vocación. Entiendo su posición. La voz se tornó ligeramente más dura, pero debe comprender que hay muchas maneras de ejercer esa vocación, algunas más seguras que otras. ¿Está amenazándome?, preguntó Luis directamente. Por supuesto que no. La falsa indignación en la voz resultaba casi cómica. Solo le ofrezco un consejo amistoso. México puede ser un país peligroso para los extranjeros que no conocen sus costumbres. Accidentes ocurren constantemente. Gracias por su preocupación, respondió Luis con calma estudiada. Pero confío en la protección divina y en la buena voluntad del pueblo mexicano. Antes de colgar, el hombre añadió: una última reflexión, padre. Su preocupación por una joven madre y su hijo es admirable. Sería terrible que su intervención, en lugar de ayudarlos, los pusiera en mayor peligro. La llamada terminó, dejando a Luis con una mezcla de indignación y preocupación. La mención velada a Carmen y Mateo confirmaba sus sospechas,
Estaban siendo vigilados de cerca. Inmediatamente llamó a Gabriela para informarle de la situación. Era de esperarse, respondió ella sin sorpresa. Pero esto confirma que la estrategia está funcionando. Están nerviosos. Mencionaron indirectamente a Carmen y Mateo, dijo Luis, aún preocupado. El hogar Santa Marta es absolutamente seguro, aseguró Gabriela. Y tengo buenas noticias. Logré contactar a una de las otras familias de Guajuapan, los Ramírez. Están dispuestos a dar su testimonio si garantizamos su protección. Luis sintió que, finalmente, la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. La luz es siempre el mejor desinfectante, murmuró, recordando una frase que su mentor en el seminario solía repetir. Esa noche, mientras daba su conferencia sobre el coraje moral en tiempos de crisis, Luis observó que la asistencia había aumentado significativamente. Su reciente aparición mediática había generado interés. Entre el público, distintas personas tomaban notas con particular atención, algunas con expresiones neutras estudiadas. Luis sonrió internamente. Si querían vigilarlo, que lo hicieran abiertamente. En el Evangelio de Mateo, dijo hacia el final de su presentación, mirando directamente a uno de los observadores, Jesús nos dice, no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. La verdad, aunque temporalmente silenciada, siempre encuentra su camino hacia la luz. El mensaje era claro para quien supiera interpretarlo. Este caso no desaparecería en las sombras como otros. Lo que Luis no sabía era que, en ese mismo momento, Carmen recibía una visita inesperada en el hogar Santa Marta. Una visita que cambiaría completamente el curso de los acontecimientos. La mujer de mediana edad que esperaba en la sala de visitas del hogar Santa Marta parecía fuera de lugar entre las sencillas paredes blancas. Su ropa elegante pero discreta, su postura erguida y su mirada directa sugerían una vida de ciertos privilegios, aunque su rostro mostraba signos de tensión prolongada. Carmen entró cautelosamente a la sala, dejando a Mateo al cuidado de una de las voluntarias. Sor Beatriz le había informado que tenía una visitante que había pasado todos los protocolos de seguridad y verificación, pero que se había negado a revelar su nombre, insistiendo en que solo hablaría directamente con Carmen. Al ver a la visitante, Carmen se detuvo en seco, su rostro perdiendo todo color. «Señora Valdivia», murmuró, reconociendo inmediatamente a la esposa del dueño de Desarrollos Pacífico Sur. «Hola, Carmen», respondió la mujer con voz suave. «Oh, Alma, ¿cómo te haces llamar ahora? Por favor, siéntate. No vengo a hacerte daño». Carmen permaneció de pie, evaluando la situación. La puerta estaba cerca, y sabía que Sor Beatriz estaría al otro lado, atenta a cualquier señal de problemas. «¿Cómo me encontró?», preguntó finalmente. «Eso no importa ahora», respondió la señora Valdivia. «Lo que importa es que tenemos poco tiempo. Mi esposo y sus asociados saben que estás aquí. No conocen la ubicación exacta aún, pero la encontrarán pronto. ¿Vino a amenazarme de nuevo? ¿A decirme que deje de buscar justicia por mi padre?». La mujer negó con la cabeza, y Carmen notó algo inesperado en sus ojos. «Vergüenza. Vine a ayudarte», dijo simplemente, «y a entregarte esto». De su bolso extrajo una memoria USB y la colocó sobre la mesa entre ellas. «¿Qué es eso?», preguntó Carmen sin acercarse. «Toda la evidencia que necesitas. Contratos falsificados, permisos obtenidos ilegalmente, reportes de inspección manipulados, transferencias bancarias a funcionarios, todo lo que prueba que el derrumbe no fue un accidente, sino el resultado directo de la negligencia criminal de mi esposo y la corrupción del diputado Mondragón». Carmen la miró con desconcierto. «¿Por qué haría esto? Usted es su esposa». La señora Valdivia guardó silencio un momento, como reuniendo fuerzas. «Mi hermano menor trabajaba en esa obra», dijo finalmente. «Ernesto nunca supo que era mi hermano. Usaba el apellido de mi madre, Jorge Mendoza. Era uno de los 5 que murieron ese día». La revelación dejó a Carmen momentáneamente sin palabras. «Cuando me enteré del accidente, le pedí explicaciones a Ernesto», continuó la mujer.
Me aseguró que había sido una fatalidad imprevisible. Le creí, o quise creerle. Pero entonces comenzaron las amenazas a las familias que exigían justicia. Comencé a sospechar y a investigar discretamente. Se pasó una mano temblorosa por el cabello perfectamente peinado. Encontré documentos en su estudio. Comprendí que había ordenado construir con materiales de calidad inferior para aumentar las ganancias, que sabía que la estructura era inestable, que había comprado a los inspectores para que aprobaran la obra. ¿Y por qué no lo denunció entonces?, preguntó Carmen, con un destello de ira. Miedo, admitió la señora Valdivia con honestidad brutal. Ernesto no es solo un empresario corrupto, está vinculado con personas verdaderamente peligrosas. Y tengo 2 hijas adolescentes que proteger. Carmen finalmente se sentó, asimilando la información. He estado reuniendo evidencia durante meses, continuó la mujer, copiando documentos poco a poco, grabando conversaciones. Esperaba el momento adecuado, cuando tuviera suficiente para asegurar que fueran a prisión, y suficiente protección para mis hijas. ¿Y por qué ahora? Por ese sacerdote venezolano, respondió, sorprendiendo a Carmen. Su entrevista en la radio, su manera de presentar el caso sin nombrar nombres, pero dejando clara la injusticia. Algo se rompió dentro de mí. Comprendí que ya no podía seguir siendo cómplice con mi silencio. Carmen miró la memoria USB, aún dudando. Mi esposo está desesperado, añadió la señora Valdivia. La atención mediática lo está acorralando. Escuché cuando ordenó a sus hombres encontrarte a cualquier precio. Ya no se trata solo de silenciarte. Ahora quiere eliminarte como ejemplo. Un escalofrío recorrió a Carmen. ¿Y Mateo? ¿Saben de él? Saben que tienes un niño contigo. No conocen su relación exacta contigo. Carmen tomó finalmente la memoria USB. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, preguntó. Esto podría ser una trampa. No puedes saberlo con certeza, respondió la mujer con franqueza. Solo puedo decirte que también he perdido a alguien amado en ese derrumbe, y que no puedo seguir viviendo con este peso en mi conciencia. Se levantó para marcharse, pero antes añadió, una cosa más. He coordinado con una organización de derechos humanos. Mis hijas y yo saldremos del país esta noche. Te recomendaría que tú y el niño hagan lo mismo en cuanto puedan. Apenas la señora Valdivia salió, Carmen corrió a buscar a Sor Beatriz y le mostró la memoria USB. Llamaron inmediatamente a Luis y Gabriela. 1 hora después, los 4 estaban reunidos en una pequeña oficina del hogar, revisando los documentos en una computadora. Esto es increíble, murmuró Gabriela, pasando de un archivo a otro. Es evidencia concluyente. Contratos falsificados, sobornos documentados, incluso conversaciones grabadas, donde discuten cómo evitar cumplir con los estándares de seguridad. Luis observaba a Carmen, quien sostenía a Mateo dormido en sus brazos. ¿Crees en su historia?, le preguntó suavemente. No lo sé, respondió Carmen con honestidad, pero la evidencia parece real. Lo es, confirmó Gabriela. Estos documentos son auténticos. Reconozco los formatos oficiales, las firmas de funcionarios conocidos. Con esto podemos ir directamente a la Fiscalía Federal, evitando a las autoridades locales comprometidas. Aún así es peligroso, advirtió Sor Beatriz. Estas personas tienen recursos y contactos. El proceso legal puede tardar meses o años. Luis asintió, pensativo. Necesitamos un plan para mantener a Carmen y Mateo seguros mientras el caso avanza. Tengo una idea, dijo Gabriela después de un momento de reflexión. La comunidad jesuita en El Paso, Texas, dirige un programa de protección para testigos en casos de derechos humanos. Podrían acoger a Carmen y Mateo temporalmente, quizás incluso ayudarlos a obtener asilo. Carmen levantó la mirada sorprendida. Estados Unidos, pero no tengo visa ni documentos adecuados para Mateo. Hay canales humanitarios, explicó Gabriela, especialmente para casos donde existe una amenaza documentada contra la vida. No sería fácil ni rápido, pero es posible. Luis consideró la situación. Mientras tanto, deberíamos proceder con la denuncia formal usando esta evidencia. Yo mismo la presentaré, junto con mi testimonio. Será peligroso para usted, advirtió Carmen.
Ya lo han amenazado por teléfono. Precisamente por eso debo ser yo, respondió Luis con determinación. Mi posición me da cierta protección, y mi condición de extranjero significa que puedo buscar apoyo de la embajada venezolana si es necesario. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Gabriela. Después de una breve conversación, su rostro adquirió una expresión de urgencia. Eran mis contactos en la Comisión de Derechos Humanos, informó al colgar. Han detenido a 2 sujetos sospechosos cerca de aquí. Uno tiene un tatuaje de jaguar en el cuello. Estaban preguntando por un hogar de acogida en la zona. Sor Beatriz se puso inmediatamente en acción, alertando al personal de seguridad del hogar. Debemos movernos ahora, declaró Luis. Si han llegado tan cerca, no pasará mucho tiempo antes que encuentren este lugar. Con eficiencia sorprendente para un sacerdote, Luis comenzó a coordinar un plan de evacuación. Carmen y Mateo serían trasladados esa misma noche a un convento franciscano en las afueras de la ciudad, donde permanecerían ocultos mientras Gabriela preparaba la documentación necesaria para su eventual traslado a Estados Unidos. Mientras tanto, Luis entregaría personalmente la evidencia a la Fiscalía Federal, acompañado por un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un abogado de la arquidiócesis para maximizar la atención mediática y la protección. Cuando todo esto termine, dijo Carmen mientras preparaba la pequeña mochila con sus escasas pertenencias y las de Mateo, me gustaría regresar a Guajuapan, visitar las tumbas de mis padres, decirles que se hizo justicia. Luis asintió, profundamente conmovido por la fortaleza de esta joven que, contra toda probabilidad, había protegido a su hermano pequeño y perseverado en su búsqueda de justicia. Lo harás, aseguró, y Mateo crecerá sabiendo la verdad sobre su familia, que descendió de personas valientes que nunca se rindieron ante la injusticia. La despedida fue breve pero emotiva. Carmen abrazó a Luis con genuina gratitud. Gracias por ver en nosotros más que solo una mendiga y su hijo, susurró. Gracias a ti por enseñarme el verdadero significado de la fe y la perseverancia, respondió Luis, con lágrimas contenidas en los ojos. Tú me has dado más de lo que yo podría darte. 2 días después, mientras Carmen y Mateo ya estaban seguros en su nuevo refugio temporal, Luis cumplió su promesa y presentó formalmente la denuncia con todas las evidencias proporcionadas por la señora Valdivia. Como había anticipado, la combinación de su perfil internacional, el respaldo de la Iglesia y la solidez de las pruebas generó una atención mediática sin precedentes. El caso se convirtió rápidamente en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad en México. Otras familias afectadas por negligencias similares comenzaron a presentarse, inspiradas por el coraje de Carmen. 6 semanas más tarde, Ernesto Valdivia y el diputado Mondragón fueron finalmente detenidos. Las imágenes de su arresto aparecieron en noticieros nacionales e internacionales. Ese mismo día, en El Paso, Texas, Carmen recibió la noticia mientras observaba a Mateo jugar en el pequeño jardín del centro comunitario que los acogía. El niño, ajeno a todo el drama que había rodeado sus primeros años de vida, corría feliz persiguiendo mariposas. Ojalá mamá y papá pudieran verte ahora, susurró Carmen, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. A miles de kilómetros de distancia, en la Basílica de Guadalupe, el padre Luis Toro encendía una vela frente a la imagen de la Virgen. Lo que había comenzado como un simple encuentro con una mendiga enseñando a su hijo a caminar, se había transformado en una lección profunda sobre coraje, justicia y el poder redentor de la verdad. Gracias, madre, oró en silencio, por mostrarme tu rostro en los más vulnerables y por permitirme ser instrumento de tu misericordia. En su mente, la imagen de Carmen sosteniendo pacientemente las manos de Mateo, mientras daba sus primeros pasos en aquel callejón de Tepito, se había convertido en un símbolo indeleble de esperanza. Una imagen que, estaba seguro, lo acompañaría durante el resto de su ministerio sacerdotal, recordándole siempre que la dignidad humana puede florecer incluso en las circunstancias más adversas,
y que la justicia, aunque a veces lenta, finalmente encuentra su camino cuando hay corazones valientes dispuestos a luchar por ella. Te conmovió esta historia del padre Luis Toro y su encuentro con Alma y el pequeño Mateo. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos episodios. Si esta historia tocó tu corazón, demuéstralo dejando tu like y compartiendo con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has vivido o presenciado un acto de valentía extraordinaria, como el de Carmen protegiendo a su hermano? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y construyamos juntos una comunidad de historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda, la fe y la justicia siempre encuentran su camino.